EPP, de ahí han venido históricamente las EPP de la época de la peste, donde los médicos de la peste eran estos, tenían una especie de pico que medía unos 30 centímetros y adentro del pico ponían hierbas aromáticas porque el olor de los bubones, y de ahí también viene la palabra apestas o apestoso, era un olor extremadamente fétido. Y ellos además creían que los miasmas que se transmitían los espíritus, el aire contaminado, no iban a poder atravesar las hierbas y además le daban un olor más agradable, ¿no? Que era bastante fétido. Tenían una especie de lentes porque decían que con solo mirar a una persona te transmitía su espíritu de enfermedad y te morías. Entonces, para evitar que el espíritu te entre, te pones unos lentes, ¿no ven? O sea, luego tenían su sombrerito, que el sombrerito era el distintivo del médico. O sea, como ahora tener mi mandil blanquito, era el sombrerito. Pues ya lo veías con su sombrero y decías, sabías que era médico. Tenía una especie de túnica de cuero, que ellos pensaban que al ser gruesa de cuero, no iban a entrar los espíritus o los miasmas, no iban a poder atravesar el cuero. Y ya han tenido una gran parte de la razón, porque si bien no eran espíritus, las pulgas no podían picar pues, a través del cuero y tenían sus botas más. Entonces, dentro de lo que era la población que ha muerto, los que menos han muerto han sido los médicos que tenían estas EPP, ¿no? Y tenían una vara, un bastón, que, como decía su compañera, servía para revisar a los pacientes, pero además era un medio de protección, de distanciamiento físico, ¿no? Entonces no te acerques porque ellos tenían derecho de pegar. Entonces si te acercabas, distanciamiento físico. Eso deberíamos tener, ¿no? Ahora, los médicos, imaginen, con nuestro bastón y al primero que se acerque. Bueno, eran medidas de bioseguridad. Las primeras, si bien han sido documentadas a partir del siglo VI después de Cristo, ya en la Biblia se puede leer que ya ha habido indicios, ¿no? de peste, por ejemplo, cuando, no me acuerdo, cuando hay los que roban el arca del pacto. ¿Se acuerdan? No sé, alguien que lea la Biblia. A ver, ¿quién lee aquí bien la Biblia? Si bien a conciencia. Unito, a ver, unito. ¿Dónde hay el santo? ¿Dónde está el santo? Ya no me acuerdo, pero me van a ayudar con esto. ¿Ya? Los israelitas tenían su arca del pacto. Y los otros pueblos siempre se les robaban. ¿No ven? Entonces hay uno de ellos que no sé muy bien si son los filisteos babilónicos o quién, roban su arca del pacto y les empiezan a salir una especie de tumores. Entonces les devuelven a los israelitas su arca del pacto porque les dicen que está maldita, porque toda la gente se empezaba a llenar de bubones y todos han empezado a morir. Tumores, dice ahí, ¿no? Y hacen una especie de tumores de oro y ratones de oro para recordar o para venerar esa época, o sea, en honor, ¿no? Hacían esculturas de todo, entonces hacen una escultura de los tumores y de los ratones. Ellos no sabían qué había pasado. En realidad, lo que había pasado es que a través de los ratones se había diseminado la peste. Y bueno, ellos le echaron la culpa al arca del pacto, ¿no? Y luego vemos en Apocalipsis, cuando sale el jinete, no sé cuál de los jinetes, y dice, sale con espada para matar y peste. Entonces, ese es, ya se hablaba de la peste ya muchos años, ¿no? Antes. Muy bien. Entonces también se pensaba que eran los mendigos, después ya en la Edad Media, los peregrinos. Se ha acusado a las mujeres
que le llamaban brujas, que en realidad ellas investigaban con plantas, con hierbas, cómo curar a las personas, y las acusaban de brujas. Las han acusado a los judíos de llevar la peste. Entonces, bueno, después dice aquí, la peste humana puede ser muy grave con una tasa de letalidad de un 30 al 60% si no se trata, pero van a encontrar otra literatura que dice del 40 al 100%. ¿Ya? El mecanismo de transmisión. La peste bubónica es transmitida por la picadura de pulgas portadoras que adquieren la bacteria al alimentar de sangre de roedores infectados con Yersinia pestis. Entonces aquí los roedores, que ahorita vamos a ver cuáles son las especies que son portadoras, son picadas por la pulga, que es una pulga que se llama Xenophila. Esta, al picarle, traga al bacilo de la Yersinia y se cierra una parte distal de su esófago que se llama prodivertículo o algo así. Se cierra, entonces el alimento, la sangre que ha picado la pulga, no llega a su estómago, lo que hace que la pulga tenga hambre y empiece a picar más y muerde. En ese morder, como se ha cerrado la parte distal de su esófago, persiste el pinóculo de Yersinia ahí, regurgita o vomita, porque no hay paso a su estómago, y esa regurgitación de bacilos puede ingresar a través de la mordedura o la picadura de la pulga, ¿no? El portador es el ratón, los roedores, pero la pulga es el vector o transmisor de la enfermedad, ¿ya? Por eso, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los ratones. Los reservorios comunes son Ratus norbergicus, Ratus tanesumi, Ratus, Mus musculus, Mastonis natalensis, Tatera branchi. De todas estas especies, todas son especies salvajes, excepto esta, que es el Ratus, que es la rata doméstica, la que encontramos en las casas, ¿no? Y esta pandemia ha sido tal, ha ocasionado tantas muertes en el mundo, que se ha producido un fenómeno en la epigenética. ¿Alguien ha leído acerca de la epigenética? ¿Cómo se comporta? Son factores externos que van a modificar, ¿no ve? De alguna manera la genética de las personas. Entonces, algo así ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Ahora les pregunto, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sensación sienten cuando ven un ratón o una rata? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Se asustan. ¿Ya? ¿Qué más? Asco. ¿Qué más? Se suben a una silla. ¿Qué más? Se escapan. Se corren. ¿Por qué se produce esto? Porque las ratas, los ratones, durante toda esa historia, imagínense, desde la Biblia hemos hablado, ¿no? 5.000 años, no sé cuántos, han venido ocasionando enfermedades graves. No solamente la peste ha sido grave, pero por ejemplo el hantavirus, que también es producido por ratón, pero de esta la más representativa es la peste. Entonces, el humano, el hombre, ha asociado a la rata, al ratón, como un agente nocivo, o sea, dañino para nosotros, ¿no ve? Entonces, esa epigenética ha hecho que en nosotros nazca el instinto de matar. Y cuando vemos una rata, nace nuestro instinto de matar. Pero al tratarse de un animal que es vertebrado, de sangre caliente, muchos de nosotros no podemos resistir ese sentimiento de matar.
Entonces lo que tenemos es miedo, nos escapamos, tenemos asco, porque nuestro instinto nos dice que lo matemos, ¿no? Entonces, no tenemos miedo a la rata en sí, sino a nuestro instinto. Entonces, las epidemias ocurren cuando la enfermedad se disemina de los roedores silvestres, todas esas especies que hemos visto, a los urbanos, que es el ratus y es transmitida por la pulga Xenopsila cheopis. Ese es su nombre, ya que afecta tanto a animales como humanos. El agente causal es Yersinia pestis, es un coco bacilo gram negativo, no es por un lado, que mide 1.5 a 0,75 micrones, y generalmente para poder observarlo correctamente se debe realizar una tinción de Wright. Dentro de los factores de virulencia, este es un cuadro comparativo entre Yersinia pestis y la Yersinia enterocolítica, ¿no? Entonces la pestis tiene biofilms, tiene una fosfolipasa D que hace que sobreviva en las pulgas, tiene una cápsula que es antifagocitosis y va a tener una ureasa que va a hacer lo mismo que el Helicobacter, ¿no? Desdoblar o hidrolizar la urea. Pero esto lo hace en la pulga y tiene una PLA proteasa que va a ocasionar la diseminación. Entonces, esto es lo que les he explicado. La pulga infectada, regurgita y listo ya. Dentro de los cuadros clínicos tenemos 3 presentaciones. Estamos hablando de Yersinia pestis. No se olviden que 3 son las especies. Pestis, enterocolítica y pseudotuberculosa, son 3 especies. Estamos hablando de la pestis, ¿no? Entonces la peste bubónica, las 3 presentaciones clínicas son la bubónica, la neumónica y la septicémica, ¿ya? Entonces la más común, la que mayor frecuencia tiene dentro de lo que son las manifestaciones clínicas es la peste bubónica. Entonces, los bacilos ingresan a través de los macrófagos por el sistema linfático y lo primero que van a hacer es infectar a los ganglios linfáticos satélites, ¿no? Entonces, vemos aquí, por ejemplo, los ganglios inguinales que están inflamados, pero ahí se va a desarrollar la infección, causando una supuración y un olor que es bastante fétido. Entonces, ¿ustedes alguna vez han visto la fotito de San Roque? ¿Han visto su fotito? Que está cuidando un perrito que se levanta su túnica y está sangrando. ¿Qué tiene ahí? Tiene 2 bubones. A ver. Esta tiene una letalidad del 30 al 60%, pero con un tratamiento temprano la letalidad es menor, a 2 al 10%. Entonces el tratamiento temprano es ideal, ¿no? Nosotros si hablamos de peste en Bolivia, con seguridad el tratamiento va a ser tardío porque no hay casos, porque no tenemos casos, entonces el diagnóstico puede ser tardío porque vamos a sospechar otras cosas antes que peste. Pero por ejemplo en la India, donde hay cantidad de ratones y el ratón además es sagrado, ¿no ven? Entonces con seguridad que el tratamiento y el diagnóstico lo hacen muy temprano. Luego está la forma neumónica. Esta es la peor, es la más grave y tiene una tasa de letalidad del 100%. Entonces, esta se transmite a través de la tos, de las gotitas de saliva, de los estornudos, al hablar. Por eso es de que en esas épocas pensaban que con solo mirarte ya te habían infectado. En realidad era la tos y la generación de aerosoles lo que transmitían, no los espíritus. Entonces, esta tiene una progresión rápida y fatal con una neumonía necrotizante que es muy invasiva.
¿ya? Y luego tenemos la forma septicémica, que de esta se produce por daño en los vasos sanguíneos con hemorragias y necrosis que van de distal a proximal. Entonces por eso también se llama peste negra, porque se producía una necrosis que empezaba la parte más distal, ¿no? Que son los dedos de las manos, de los pies, y hay una coagulación intravascular diseminada, distrés respiratorio, trombosis. Muy bien, en el laboratorio el cultivo también se hace en un nivel de bioseguridad de tipo 2 o de tipo 3, y hace poco Estados Unidos, lo que hablábamos en la anterior clase, ha prohibido el aislamiento de Yersinia a todos los países. Entonces no podemos nosotros alegremente investigar, digamos, yo quiero investigar, nada, te cae Estados Unidos, porque es declarado como arma de guerra, ¿no? Y la siembra se realiza en Agarmaconque, se hace una atención de Wright, Jensa y Weiss. Ahora, dentro de lo que son los casos de Yersinia, el año pasado el 2024, se ha presentado un caso de Yersinia pestis en La Paz, ¿no? Gracias a Dios se ha podido realizar un bloqueo epidemiológico. Lamentablemente el muchacho, que tenía 14 años, que vivía en Coroico, por esa zona de los Yungas, ha fallecido, pero no ha pasado a más, ¿no? Ahora, dentro de lo que ha sido la peste en Tarija, hay estudios muy bonitos, y el año pasado con sus compañeros que ahora están en tercero, hemos hecho, no sé si alguno de ustedes haya ido a nuestra feria que hemos tenido en la Casa Dorada. ¿Alguien ha ido? ¿Y han aprendido algo? ¿O solo han ido a pasear? A ver, cuéntenme, igual. La cuestión es de que les había enviado a un grupo, así como les doy las disertaciones, que investiguen qué ha pasado con Yersinia en Tarija, porque había un libro que ha escrito el doctor Ramallo, urólogo, sobre la peste en Tarija. Es un libro chiquitito, pero ¿de dónde ha sacado él? ¿Cómo ha investigado? Entonces les he mandado a investigar. Eran 3 estudiantes que han hecho un trabajo brillante, porque han ido al archivo histórico de Tarija, han ido a la biblioteca municipal, han ido al archivo, a la biblioteca de la iglesia San Francisco, y han buscado, han hecho una recopilación, han encontrado, y bueno, lo que ellos nos han contado, que iban, por ejemplo, a la encargada de los archivos y decía, ahí está, busca. Y tenían que buscar desde 1920 hasta periódico por periódico, hojita por hoja. Entonces ahí han encontrado, por ejemplo, todo cómo ha sucedido en Tarija, y ha sido una exposición muy bonita, porque más bien, como ahí no les importa mucho, podemos sacar fotos, podemos escanear, podemos sacar fotocopias, y han podido recuperar todo hemos entregado a la universidad como un trabajo de investigación muy bonito. Entonces, por ejemplo, aquí en Tarija había la policía de la peste. Entonces, ¿qué hacía la policía de la peste? Estamos hablando de 1924 más o menos. Iba a las casas, te tocaban la puerta y te revisaban si estaba todo limpio. Entonces, si no estaba limpio, a la cárcel. Así que eso debería volver a ver, ¿no? Que entran a sus cuartos. Policía. Entonces entraba la policía a revisar que todo esté limpio. Así que las personas se levantaban 5 o 6 de la mañana a limpiar las casas, baldeaban las aceras, barrían las aceras, y había grupos destinados, digamos, a la limpieza de las calles. Pero se han presentado casos en Pacaya y en Entre Ríos, entonces la policía ha tenido que aislarles para que no vengan a Tarija, ¿no? Y lastimosamente la gente en Pacaya y en Entre Ríos estaban aislados, no tenían acceso a nada. Entonces ha ido la policía y se los ha quemado sus frazadas, su ropa, todo.
les han dejado sin frazadas, sin ropa. Entonces se han organizado un grupo de damas voluntarias de aquí de Tarija para mandar frazadas, para mandar ropa a la gente de Pacaya de Entre Ríos, ¿no? Y se daba de recompensa 50 centavos por cada rata muerta que llevabas a la alcaldía. Bueno. Entonces hay historias bastante interesantes porque se ve la idiosincrasia del tarijeño, que siempre ha tenido esa cultura de ser una persona limpia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Tarija no ha habido muchos casos, sí, en Pacaya, en Entre Ríos, en Tarija no. ¿Por qué? Porque había esa cultura. Entonces, si no limpiabas tu casa, te metían a la cárcel. Qué bonito, ¿no? Y se había acercado Tarija como una pitita. O sea, era una pita, una soga, para que no entren los que estaban viniendo de Pacaya y de Entre Ríos. Y lastimosamente, si querían acercarse, pues les disparaban. Bien, ustedes sabían eso. Y todo eso está documentado en periódicos, en actas, en actos de sus compañeros. Y es muy bonito. Y todo eso ha estado en exposición ese día. Ha habido otros trabajos de investigación a nivel internacional, lo que ha sido el tema de los judíos, cómo los han matado porque pensaban que ellos estaban llevando una peste, a las brujas, cómo les han correteado, todo eso estaba en exposición, pero creo que muchos han entrado así a dar una vueltita, sacarse una foto y chao, ¿no? Pero todo eso estaba en exposición, así va bonito. Muy bien. Entonces, la siguiente sería Yersinia enteropolítica. Esta es transmitida a través de alimentos, ¿ya? Se encuentra en Escandinavia, Europa, Norteamérica, y es transmitida a través de leche, productos cárnicos, agua no tratada, animales de granja, salvajes y de compañía. Entonces esta produce una diarrea que va de 3 a 7 días, con fiebre de 40 grados, dolor abdominal, al igual que pseudotuberculosis, que la Yersinia pseudotuberculosis. La siguiente es Pasteurella. Esta bacteria también es un poco bacilo gram negativo, inmóvil, anaerobio facultativo, catalasa positivo, oxidasa positivo, inmol positivo. Y de estas tenemos a las especies Vultocida y Canis, que son las más frecuentes. Estas dos especies se transmiten por la mordedura del perro y del gato. Y luego tenemos a Pasteurella betiae, Dalmatis y Stomatis, que no son frecuentes. Dentro de lo que es la epidemiología, los animales más frecuentemente colonizados. Está en primer lugar el gato, con una colonización en su orofaringe del 50 al 90%, y la segunda es el perro, con una colonización del 50 al 65%. Entonces el hombre adquiere la infección a través de la mordedura del gato principalmente y también del perro. Entonces esta se produce como una celulitis y una linfadenitis después de la mordedura o del arañazo del gato. ¿Ya? Esta bacteria tiene dos fases también, una fase aguda, que es inmediatamente después de la mordedura del gato o del perro o del arañazo del gato. Con la herida se va a infectar, se va a producir una edema, linfadenitis, etc., ¿no? Que con un tratamiento antibiótico pasa, pero puede haber una segunda etapa, que es la etapa crónica, en la que se produce una enfermedad respiratoria crónica, principalmente por Pasteurella multocida, ¿no? Entonces, en esta enfermedad crónica hay pacientes que tienen una bronquitis crónica, una tos crónica, o sea, de años, de mucho tiempo de evolución, en la
que generalmente son diagnosticados como de causa desconocida o idiopático. ¿Saben qué quiere decir idiopático? ¿No ven? Idiopático es que no han encontrado la causa. Eso quiere decir idiopático. De causa desconocida o de causa incierta, ¿no? Entonces, generalmente son diagnosticados así. Y muchas veces es una infección crónica, es una bronquitis crónica por Pasteurella multocida, y estos pacientes se recomienda que no deberían habitar juntamente, sobre todo con los gatos, ¿no? Entonces, ante una persona que tiene este problema, una bronquitis crónica, es mejor que no tenga gatos. Dentro de lo que es el diagnóstico, el cultivo se desarrolla en Agar McConkey y Agar Sack. Entonces, Pasteurella multocida debe ser considerada siempre como un posible agente etiológico en las infecciones de heridas producidas por mordeduras. Y hay otro artículo que dice que es la primera bacteria, o sea, la principal dentro de lo que son las mordeduras de perros y de gatos cuando se infectan, porque no estamos hablando de la rabia, ¿no ves? Sino de la infección de la herida después de una mordedura. El primer germen es Pasteurella. Y como posible patógeno respiratorio en pacientes con patología pulmonar crónica, especialmente si tienen antecedentes de gatos, de tener mascotas de gatos o de perros, principalmente de gatos. El tratamiento es sensible a la penicilina G, tetraciclinas, cefalosporinas de segunda, tercera generación y cloranfenicol. Y con esto terminamos. ¿Qué hora es?